Este es el momento del mensaje. Muchas personas que están hablando de Dios y que están predicando en nombre de Dios. Y muchos aún hacen milagros en el nombre de Dios. Y en Mateo 7:21 allí nos habla, ¿cómo le diga? Y el título de este estudio, el título de este estudio lo hemos titulado Probando los Espíritus. Probando los Espíritus. El texto que vamos a leer es en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, el texto base. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Acuérdense que está hablando aquí el apóstol Juan, y hace muchos años que él dice esto. Y él dice que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y en cuanto van pasando los años, los falsos profetas cada día van aumentando. Van aumentando. Entonces nosotros debemos probar los espíritus si son de Dios. Es importante nosotros conocer los espíritus. Y hablo de una manera plural porque estoy hablando no del Espíritu Santo. Conociendo los espíritus. Como dice el texto que hemos leído, 1 Juan 4:1, hay muchos falsos profetas y maestros que han salido a hablar en nombre de Cristo Jesús. Pero vamos a conocer, amados, vamos a conocer conforme a lo que la Biblia nos habla, a sabiendas de que la Biblia nos enseña en Hechos 20, verso 29, allí Pablo está hablando que de nosotros mismos, lo vamos a ver más adelante, de la misma iglesia iban a salir falsos maestros. Iban a apartarse de lo que es la verdad para hablar cosas que realmente no vienen de parte de Dios. Yo quiero que leamos este texto para que ustedes vean. Vámonos a Hechos, capítulo 20. Hechos en su capítulo 20, verso 28. Oigan lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo tiene esta inquietud y él dice que nos manda que miremos el verso 28, porque yo sé, el 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, el cual el Señor los ha puesto por obispo, por pastores. ¿Para qué? Para que apacentemos, para que cuidemos el rebaño de Dios. Y él dice, porque después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, mis amados, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Pablo
se inquieta en aquel entonces. Y nosotros, hoy en día, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Cuando salen de nosotros, hermanos, algunas personas que estaban junto a nosotros, que adoraban al Señor, que testificaban del Señor, que glorificaban al Señor y se van tras otras enseñanzas. Qué tristeza, qué pena, qué dolor hay en nuestra vida. Es importante que nosotros podamos, amado, tener esto muy en cuenta. Y debemos nosotros de saber que hoy en día también existen esos falsos maestros, existen hoy en día. Pero como bien decía, lo más penoso es que salen muchos de nosotros. Porque a veces conocemos personas que están hablando distorsionadamente de lo que es la palabra de Dios y nosotros quizás tratamos de ayudarle. Pero cuando vemos que se apartan de la verdad para ir tras enseñanzas vanas, enseñanzas falsas, enseñanzas que verdaderamente están distorsionadas de lo que es la palabra, en nuestra vida hay mucha tristeza y mucho dolor. Yo quiero, hermano, que veamos también algo antes de, y es acerca del anticristo. Quiero tener un puntito acerca de esto. Ustedes saben que mucha gente hoy en día están esperando el anticristo. Y dice que vendrá el anticristo, hablando de una manera singular, como que es una persona que vas a venir y aún lo esperan, la venida del anticristo. Ahora, nosotros queremos ver el primer punto. ¿Quién es el anticristo? En primera de Juan, la carta primera de Juan, vamos a ver qué enseña primera de Juan capítulo 1, versículo 18 en adelante. Primera de Juan capítulo 1, versículo 18 en adelante. Segunda de Juan, hermano, discúlpenme. Segunda de Juan. Gloria sea a nuestro Dios. Primera de Juan. Correctamente, varón. 2. Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que que es el último tiempo. O sea, cuando Juan habla, él dice que ya hay muchos anticristos. Hay muchos anticristos. Entonces podemos determinar que no está hablando de una persona, no está hablando en singular, sino que el anticristo ya cuando Juan escribe esta carta ya estaba. Sigue diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria sea a Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuál es el anticristo? El que niega que Jesucristo vino en carne. El que niega a Cristo Jesús también niega al Padre. Entonces conocemos primeramente que el anticristo ya desde los tiempos en que Juan escribe esta carta, ya estaban
muchos anticristos. Y podemos ver que el anticristo es aquel que niega a Cristo Jesús. Entonces, mis amados, estamos viendo primero que no está hablando y que no debemos de esperar un tal anticristo como muchas personas religiosas hablan. Y que no es un solo, sino que todo aquel que niega a Cristo Jesús. Los hermanos que quieran participar pueden levantar su mano y le daremos un micrófono para que así puedan participar acerca de este tema. Entonces, mis amados, estamos viendo que dice el verso 22, vamos a leerlo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces estamos viendo que todo aquel que niega a Cristo, ese es el anticristo. Entonces ya no debemos de esperar a que venga el anticristo. ¿Entendemos? No podemos esperar que venga él, porque aquí todas personas que niegue a Jesús es anticristo. Es anticristo. Entonces estamos viendo, amados, que ese es el anticristo. Segunda de Juan, vamos allá, segunda de Juan. Gloria sea a Dios. No, ¿cómo se dice? Segunda de Tesalonicenses 2, verso 9. Segunda carta a los tesalonicenses. Yo quiero que me le den un micrófono a Miguel Ruiz, por favor, para que me ayude con la lectura. Segunda carta a los tesalonicenses. No, hermano. Vámonos. Pasé al punto 2. Vámonos a ir con el punto 1. Y vámonos a Primera de Juan. Segunda de Juan 18 y 19. Vamos ahí, varón, por favor. ¿Entendemos? Hermano, cambia a segunda de Juan. Gracias. Segunda de Juan 8, 18, 8 y 9, varón, 8 y 9. Lo tenemos, vamos a leerlo entonces, varón, disculpe. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria sea a Dios. ¿Qué queremos ver, amados? ¿Qué queremos ver? Específicamente el verso 9. Cualquiera que se extravía. ¿Qué podemos ver ahora? Que no solamente cómo podemos negar a Cristo ahora en la actualidad, cuando nos desviamos de la doctrina de la verdad, de la doctrina de Cristo, estamos siendo anticristo porque no estamos perseverando conforme a las enseñanzas doctrinales. Entonces, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene ni al Padre ni tiene al Hijo. Entonces nosotros tenemos que perseverar en esa doctrina pura y sin mancha, en la doctrina establecida por Cristo, para no estar fuera y siendo el anticristo o siendo un anticristo. Porque si no perseveramos en esa doctrina, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces entendemos que nosotros, para poder tener al Padre, tenemos que perseverar en esa doctrina. ¿Qué pasa hoy en día, amados? Que hay muchas personas que hoy en día hablan de Cristo,
hay muchas personas que hoy hablan de Cristo. No niegan que Cristo vino. No niegan que Cristo es el Hijo de Dios. Pero entonces con sus actuaciones de no actuar conforme a las palabras benditas del Señor, conforme a las enseñanzas de Cristo, entonces estamos siendo anticristo. ¿Entendemos? Porque si no perseveramos en esa doctrina pura y sin mancha, entonces estamos haciendo anticristo. ¿Entendemos, amados? Es importante entonces que nosotros perseveremos en esas enseñanzas que Cristo ha dejado. Vamos a ir ahora a primera de Juan, segunda de Juan 4, 1 hasta 3. Varón, por favor. Hermano, ¿la tienen ahí? La cita la tienen en el mural. Primera de Juan 4, segunda de Juan, primera de Juan 4:1, mi hermano. 4:1 hasta el 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Entonces, como le decía, amado, confesar a Cristo. Yo quiero que vayamos ahora a Gálatas, capítulo 1, versículo 3, hasta versículo 6, hasta el 9. Yo quiero que vayamos a Gálatas para que veamos algo que Pablo le está hablando a los hermanos de esta ciudad. ¿Qué le está diciendo Pablo acerca de las enseñanzas? Perseverar haciendo las enseñanzas, cumpliendo con las enseñanzas que Cristo ha dejado. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria a Dios. Gracias, varón. ¿Qué queremos puntualizar aquí, amados? El apóstol Pablo está hablando con estos hermanos porque él dice en el verso 6, estoy maravillado, estoy sorprendido. Estoy sorprendido, dice él. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él dice aquí, no es que hay otros, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir, desvirtuar, hacerlo diferente el evangelio de Cristo. Y él dice, más, si aún nosotros, dice Pablo, oigan bien, amados, si aún nosotros o un ángel del cielo viene y le enseña otra cosa diferente, sea maldito, anatema. Entonces, mis amados, tengamos cuidado con esto.
Tengamos mucho cuidado con esto, porque predicar, anunciar, enseñar cosas diferentes a lo que Dios ha dejado establecido, nos estamos haciendo malditos. Estamos yendo por un camino que nos va a llevar al deslizadero, que nos va a llevar al mismo infierno, para que entendamos más claro. Es importante, amado, conocer cuando nos están instruyendo de una manera incorrecta. Acuérdese que Pablo se maravilló de un pueblo. ¿Cuál era este pueblo? Que él dice que ellos no solamente escuchaban de su palabra, sino que ellos también lo confirmaban con la palabra. Amado, y lo que nosotros aquí enseñamos, es bueno que ustedes lo busquemos y veamos si es real lo que nos están enseñando. No creamos a cualquier espíritu, porque Pablo dice que aún dentro del mismo pueblo se levantarán e irán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces nosotros tenemos que andar con mucho cuidado. Y hay un peligro grande de aquello que se extravían de lo que es las enseñanzas de Dios. Yo quiero que vayamos a la carta a los Romanos, en su capítulo 1, versículo 18 hasta el 22. Quiero que leamos esto, hermano, por favor, hermano Ruiz. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vamos a ver aquí algo. Romanos 1, 18 al 22. Correctamente. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Veintidós. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, cuando uno quiere y se engrandece y piensa más allá de lo que está escrito, ¿qué pasa con esto? Dice el verso 23. Y nos vamos al verso. Gloria sea a nuestro Dios. Vamos al verso 28, hermano. Verso 28, que dice así, del mismo Romano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencia, y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la hacen. Alabado sea Dios. Amados hermanos, cuando el hombre
cuando las personas no tenemos en cuenta a Dios y queremos engrandecernos. Dios nos entrega a todas estas cosas, pero el fin de todas estas cosas, ¿a qué nos lleva? A la perdición eterna. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, cómo nosotros andamos, cómo hablamos de Dios, cómo nosotros practicamos las enseñanzas que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que el día en que Cristo venga, nosotros podamos tener la oportunidad de vivir con Dios por siempre en los cielos. Es importante, amado, que tengamos en cuenta las cosas que nos enseñan y lo que nosotros enseñamos. Estar dispuesto a agradar a Dios en lo que realmente Dios quiere que hagamos. Si algún hermano quiere alguna participación o quiere, hermano Luis Galán. Gloria a Dios, hermano. Amén. Un estudio de la palabra Gloria a Dios. de Dios. Ciertamente que el anticristo más que nunca está obrando en estos tiempos, más que en los tiempos de Juan. Porque en el tiempo de Juan, surgieron de la misma iglesia esta persona que luego se cree que también eran los gnósticos, ciertamente. Pero ahora, en el mundo entero, ¿verdad? A menos de 5 pies, lo tenemos alrededor nuestro. Nos asedian, ¿verdad? Con supuestos evangelios, ¿verdad? Una mixtura de verdad y mentira, como hizo Satanás con Eva cuando fue ella engañada. Y debemos de temer y tener en cuenta, no sea que también algunos de nosotros seamos engañados, en el sentido de que muchos ya han sido engañados, arrastrados por falsos evangelios que no tienen la verdad completa de Dios. La doctrina es única, gloria a Dios. Amén. Y debemos ser defensores de la misma, celosos de esa verdad fundamental. En cuanto al anticristo en términos singular, sabemos que si lo tomamos así es un sistema también. Ahí está el comunismo, entre otras cosas que no creen en nada de esto. Y entre la religiosidad se predica a Cristo. Y si usted le pregunta, ¿vino Cristo? Hay religiones que dicen, ¿vino en carne o en espíritu, como usted leyó? Pues le van a decir que vino en carne, correctamente. Pero nosotros que ya tenemos el conocimiento de la doctrina, tuercen otros puntos. Correctamente. Entonces, no tienen la aprobación de Dios. Dios estableció solamente una iglesia. Amén. Amén. Una iglesia. Eso no es cuestión de que allí se predica a Cristo y que ya. No es así. Tiene que estar acorde a la sana doctrina. Amén. Así es, mi hermano. Muchas gracias. Hermano Juan Carlos. Hermanos, sabemos que el evangelio es un solo. Amén. La palabra de Cristo para la salvación hay un solo camino. Ahora bien, la Biblia no encasilla a todo el mundo que no cree en el evangelio de Cristo como anticristo, sino que es algo exclusivo. En Primera de Juan capítulo 2 dice quién tiene el espíritu del anticristo, y el capítulo 4 lo especifica aún más. De Primera de Juan dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. O sea, el anticristo no es simplemente que no sea cristiano. Hay gente que no son cristianos
creen en Dios no niegan que Jesús ha venido en carne. Ahora, el anticristo niega que Cristo vino en carne o que el que vino a la tierra no es Dios, cualquiera de los dos. Jesús vino a la tierra, hay muchos que dicen, es un gran maestro, fue un hombre Correctamente. grande, pero no confiesan que Jesús es Dios. Ese es el anticristo. Amén. Y el que también confiesa o no confiesa que Dios se hizo carne para salvar al mundo, también es el anticristo. O sea, el anticristo está encasillado en eso. No quiere decir que los demás se van a salvar si no aceptan a Jesucristo, pero específicamente cuando habla del espíritu del anticristo, es a ese tipo de personas que se refiere, los que niegan a Jesucristo que vino en carne. Gloria a Dios. Sí, amado, vamos a continuar si no hay otro por ahí. Vamos a ver, hermano, yo quiero que vayamos nuevamente a Juan, segunda de Juan, en su versículo 7 en adelante. Vamos a leerlo. Segunda de Juan solo tiene un capítulo. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, quiero que este pasaje, estos versos específicamente, 10 y 11, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibe en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Ustedes ven, amados, el que alguien vaya con una enseñanza, y me estoy refiriendo, amado, le voy a hacer una anécdota. Aquí nosotros, había un hermano que pertenecía a la iglesia hace un tiempo, y este hermano se apartó y él dice que nosotros creemos en un Dios trino y que nosotros creemos entre dioses. Y un hermano que predicaba aquí. Y o sea, no era predicador, sino que predicaba, se daba mensaje. Y este hermano, cada vez que nos juntábamos, empezaba a enseñarme, a quererme enseñar cosas diferentes. A este yo le dije, hermano, usted y yo podemos hablar de cualquier cosa que no sea pecado, menos de la Biblia. ¿Por qué razón? ¿Por qué me está instruyendo? Quiere instruirme en cosas diferentes. Es igual que allá en el kilómetro 24. El hermano Juan Carlos, el hermano Darío, conocen bien el caso que pasó, la división que hubo. Y estos hermanos, después que se apartaron, supuestamente con una mansedumbre, quisieron introducirme cosas que no están de acuerdo a lo que la palabra enseña. Y de igual manera le dije lo mismo. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque está muy distante de lo que Dios realmente nos ha enseñado y de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, como leíamos en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, que probemos los espíritus si son de Dios. Porque si nosotros andamos y nos dejamos guiar por cualquier espíritu, podemos tener problemas en el fin de los siglos. Podemos tener problemas con Dios. Entonces nosotros no podemos recibir a cualquier hermano o cualquier persona que quiera venir con doctrina diferente a lo que ya está establecido. Acuérdense lo que Pablo habla allá a los Gálatas, que si alguno viene con un evangelio diferente, con una doctrina diferente del que ya hemos aprendido, es un maldito. Entonces, mis amados, muchas veces es triste nosotros, como decía al principio, mirar las condiciones de algunos hermanos que eran parte de nosotros y que hoy están distantes. Nosotros no podemos compartir. No es que no lo amemos, no es que no quizá le escuchemos en cualquier otra conversación, no es que seamos enemigos. Ahora, en cuanto a las enseñanzas, hermanos, de una manera rígida, no la aceptemos.
¿Por qué razón? Porque esas enseñanzas pueden llevarnos a cualquier lugar menos al cielo. Entonces hay que tener sumo cuidado con las enseñanzas que quieren introducirnos a nosotros después de haber conocido lo que la Biblia nos enseña. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, amados. Quizá por pena nosotros decimos, pero vamos a escucharlo. El diablo es astuto. Y déjenme decirle que ese tipo de personas se preparan para engañar. Se preparan para engañar. ¿Por qué le digo esto? Hay hermanos que yo no le digo que escuche quizá una emisora religiosa. Hay una emisora por ahí que yo no se la recomiendo. Y miren, que dan temas muy buenos. Pero de que empiece el viernes, ya ustedes saben con qué tema vienen. Y son profundos. Y de hecho hemos perdido hermanos de aquí. Porque no quitaban esa emisora. Y de que empiezan el viernes, hermano, esos hermanos son profundos. Esas personas son profundas en ese tema. Hermano Miguel. Bien, hermano, pues es importante. Quiero leer a segunda de Corintios, en su capítulo número 11. Pablo aquí está exhortando a los corintios en cuanto al engaño. Dice él, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un celo, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Y él dice, versículo 4 de 2 Corintios 11, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, le está diciendo, ustedes, cualquier gente que van a hablarle lo aceptan. Si vienen otros con otro evangelio, pues lo aceptan. Si vienen otros con otro también. No, pero que Cristo ya no es Cristo, ahora es otro. También lo aceptamos los corintios. Entonces Pablo dice, tolérenme un poco de locura lo que le voy a decir. Y justamente él teme, dice, yo temo, yo tengo miedo de que como la serpiente con su astucia, oigan la palabra, la serpiente que usó, la astucia. ¿Y qué usa el diablo hoy? Lo mismo. También la astucia, hermano. No solamente fue allá en Génesis, sino a los Corintios también en el primer siglo. Pablo trae la misma idea. Yo temo que como allá en el Edén la serpiente usó la astucia para engañar a Eva y la engañó. Yo temo que ustedes también, la misma astucia que el diablo va a usar, lo está engañando a ustedes. Y yo temo eso. Porque si viene otro y le predica otro evangelio, ustedes lo aceptan. No, porque es de Dios que está hablando. Hermanos, y ahí hay que tener el cuidado, porque es de Dios. Justamente es esa mezcla, hermano, esa mezcla combinada con Biblia es peligrosa. Amén. Hoy hay unos programas donde está este hombre muy conocedor de muchas cosas, el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, que ahora él dice que él es católico, no sé, explica alguna cosa. Ahora que no es, ya él no es que no es, ya no es No es ateo, ateo, dice él. no es ateo ya, sino un católico cultural, es lo que él dice, un católico cultural. Van muchas personas. Hoy le mandé al grupo de información un debate con él, precisamente. Él fue avergonzado en ese debate, como también lo hizo una vez con Agustín Laje, también fue avergonzado, porque buscando argumentos se va ahí, nadie lo entendió, pero este hombre le da razones por qué creer en Cristo, por qué creer en Dios.
razones poderosas que no hay manera, pero ese va por otro lado. A ti nadie te entendí, yo no te entendí, ni nadie lo entendió. Veo otro de otro programa que lo están criticando a estos guerreros. Ah, que nadie lo entendió, el que no entendió fue él, porque mira cómo este hombre argumentó con una manera tan poderosa. Y eso me motivó, de hecho, a profundizar, porque tenemos que prepararnos, hermano, porque si tenemos que ir a debate, tenemos que prepararnos en esto. Pero el punto es que no podemos dejarnos mover de Amén. lo que hemos creído, hermanos. Sea amigo de nosotros, sea el papá de nosotros, sea quien sea, hermanos, ya lo que sabemos. Miren que Pablo dice, mire, si nosotros, los apóstoles, ya lo que le enseñamos, mire, esa pizarra es blanca. Y después decimos, hermano, nosotros no equivocamos, no, esa pizarra no es blanca, es amarilla. Bueno, pero hermano, el maestro, bueno, si el maestro lo dijo, vamos a creerle. No, hermano, no le crean, dice Pablo, no me crean a nosotros. Si nosotros después que le cambiamos la versión, no le crean. Y si viene un ángel de parte de Dios, No, del cielo, y también le dice lo mismo, no le crean. Es decir, que la primera enseñanza tiene que permanecer. amén. Los que hemos creído tienen que permanecer. Y nada ni nadie, hermano. Tenemos que tener cuidado porque hay mucha filosofía ahí. Y la religión, mientras más verdades tienen, ahí no engañan más fácil. No, porque esa iglesia ahí Es tiene poco lo que tantos falta. mensajes buenos. Yo puedo escucharlo. Y hay mi hermanos que pueden escucharlo y sacar lo bueno. Pero hay otros que se van a lo malo y se van a la iglesia porque le creyeron. De modo que hay que tener cuidado en esto, hermano. Y creámosle. Y el que se apartó predicando otro evangelio, ya no es nuestro hermano. Así es. Ya no lo es, hermano. Penosamente, pero no lo es. Eso enseña la palabra de Dios. Amén. Oremos por esa persona para que puedan regresar a la verdad. Amén. Ahora, Francis, te doy la oportunidad. Yo quiero que vayamos, segunda carta a los tesalonicenses, su capítulo 2, versículos 10 y 11. Vamos a leer todo, ahí hasta el 12. Aunque está hablando aquí del hombre de pecado, yo quiero que veamos estos versos, como dice. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Amados, tenemos que amar la verdad. Cuando uno ama algo, se desvela por esto, lucha por eso, hace esfuerzo por eso. Y cuando amamos la verdad, nadie puede apartarnos de la verdad. Entonces, está diciendo, y con todo engaño de iniquidad por los que y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Oigan este verso. Yo quiero que entendamos y que veamos este verso 11. Por esto Dios, ¿quién? Dios. Por esto Dios, podríamos decir, pero Dios es malo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Oigan bien, ¿quién le envía este poder? ¿Por qué razón? Porque no amaron la verdad. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Cuál es el fin de esto? Oiga el fin. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este verso debe de nosotros ponernos a meditar grandemente. El amor por la verdad. Amar la verdad. Dios mismo le envía un espíritu engañoso para que crean a lo que ellos piensan que es. Y por eso hablan con tanta convicción de lo que creen en la actualidad después de haberse apartado. Por eso ustedes lo ven, que hablan con tanta convicción y con un amplio conocimiento de lo que ellos enseñan. Tenemos que amar la verdad. Tenemos que creer a Dios. Tenemos que meditar en lo que Dios ha enseñado para que Dios nos permita permanecer en la verdad. Hermano Francis, un micrófono, por favor. Tenemos, amado, que creer a la verdad y amar la verdad para que ese poder engañoso no llegue a nuestra vida de parte de Dios, porque ya es una condena dictada. Hermano Francis. Sí, hermanos. En toda la antigüedad, el pueblo de Israel ha creído en Dios.
y creyó en la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham. Y desde ahí, pues, se anunciaba la venida del Cristo. Y el pueblo de Israel, aún el día de hoy, la mayoría no creen que Cristo vino como Dios. Creen en Jesús, ¿verdad? Que vino y dicen muchos, hemos oído hablar de ellos, fue un hombre bueno, fue un profeta. Y es lo que el mundo muchas veces no puede entender. Una vez le hablamos con alguien de una iglesia diferente y ellos, cuando hablábamos de Jesucristo y le decíamos que Jesucristo es Dios, dice también, como una sorpresa de burlona, nos decía también, o sea, entendiendo que Cristo es una persona normal y común como cada uno de nosotros. El libro de Mateo capítulo 1, versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo. O sea, todo lo que es el Nuevo Testamento está narrando la venida de Jesucristo. Y de hecho nosotros predicamos el Evangelio, que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Amén. Todo lo que nosotros predicamos es a través de Cristo. Y muchos nos dicen, e incluso nosotros los Jesús solos, porque entienden que no creemos en el Dios el Padre, sino que solamente creemos en Jesús. Entonces, hermanos, hay que tener en cuenta y muy pendiente que hay muchos que profesan que Dios existe, como el doctor que Miguel narraba ahorita. Ellos decían y reconocen a alguien supremo, pero no quieren reconocer a Dios y mucho menos reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cristo que vino, que no fue un solo profeta, sino que fue lo que dijo Pedro cuando se le preguntó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que nosotros debemos reconocer, que Cristo es Dios, que Cristo en esencia, hermano, no es una persona normal y común. Y aunque lo vemos así y vemos que vino en carne, pues es Dios, es Dios. Entonces, Amén. esta es la parte, hermano, que tenemos que tener en cuenta. No solamente los que no confiesan a Dios o a Jesucristo, que son, como dice el Señor, los anticristos, aquellos que están opuestos a que Cristo es Dios. Nosotros estamos completamente convencidos de que Amén. Cristo es Dios. Amén. Mano Ruiz, discúlpeme, varón. Sí, gracias, hermano. Cada vez que la Biblia habla de los espíritus, de probar los espíritus, y luego lo equipara a las doctrinas, eso da a entender que no es algo literal, que no es que se va a aparecer un espíritu, un muerto, y le No. va a decir a usted, yo no creo en Cristo, ni en el Padre, ni en el Hijo, sino más bien que es una doctrina bien estructurada, creada para negar al Padre y negar al Hijo. Es decir, que tiene un fundamento estratégico y es que a través de vanas palabras y de huecas sutilezas y todo tipo de argumentos que aparentemente está revestido de verdad, lo que busca es desviar la fe en el Dios verdadero. Amén, así es. Entonces, lo que encierra todo es la doctrina. Al final sí. Sí, es la doctrina. Tenemos la sana doctrina. Amén. Es la palabra de Dios. Ahora, el temor, según el mensaje, es que alguien venga y nos trate de convencer o que nosotros pongamos atención Amén. a una doctrina diferente, a una persona que se presenta ahora con un conocimiento diferente al que ya hemos aprendido. Esa es la idea. Correctamente, varón. Ok. Ahora yo me pregunto, y no se da el caso de que no es que nos llega la persona a convencernos, sino que nosotros ponemos el oído en diferentes tipos de doctrinas Puedes. que se predican a través de la radio, de la televisión y de diferentes medios de comunicación, que nos sentamos extasiados a escuchar, habiendo tantas iglesias de Cristo ya en internet, predicando el evangelio puro, la verdad. Y entonces coqueteamos con Satanás, coqueteamos con el pecado, con esa doctrina completamente desviada. Entonces,
Usted decía, había una persona que escuchaba tal y tal, que tenía muy buenos consejos. Esa es la iglesia adventista, hermano. Correctamente. Sí, yo la conozco. Es una iglesia que tiene unos excelentes temas que son de uso cotidiano. Correcto. Pero inmediatamente se meten en el evangelio, ya se despatillan, como dicen por ahí. Meten una mentira de todo el tamaño, pero con una astucia terrible. Entonces, ¿qué pasa? Si ya yo conocí la verdad en Cristo, ¿para qué buscar en una letrina? Es decir, ¿para qué buscar en algo que está podrido? En algo que ya nosotros mismos estamos desechando. A través de este evangelio lo estamos desechando. Porque estamos diciendo que tenemos que rechazar una doctrina si es diferente. Correctamente. Entonces, si tenemos que rechazarla, no encendamos la radio. No encendamos el televisor para buscar nosotros mismos nuestra perdición. ¿O acaso nos sentimos conocedor de todo e infalibles de ser influenciados? Yo conozco muchos casos de gente que escucha a los sectarios y creyendo en ellos, porque aparentemente están en la verdad, su mente entonces lo acepta y lo predica. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado, hermano. Correctamente. Sí. Hay que tener cuidado. Yo, de manera radical, lo digo, yo no escucho ningún tipo de emisora, ni ningún tipo de programación de sectarios. Estoy más abierto bien, es al Evangelio de Cristo predicado a través de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Hay muchas enseñanzas de la iglesia de Cristo, hermano. Hermano Darío, breve, varón, porque el tiempo se me fue. Sí, hermano, Dios le bendiga a todos. Amén. Hermano, hablando de este tema relativo a la parte doctrinaria, lo que tiene que ver con el anticristo, usted hace un rato se refería a un texto que yo tengo aquí, que es segunda de Juan 1, 9 al 11, y habla acerca de que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Está haciendo una aseveración, está hablándonos de un tema que tiene que ver con nuestra condición espiritual y con la salvación de nuestras almas. Porque para salvar nuestras almas necesitamos mantenernos donde tenemos a Dios el Padre y donde tenemos al Hijo. Pero en el versículo siguiente dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Ni le digáis bienvenido. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí también el Espíritu Santo está probando el carácter de nosotros los cristianos. Amén. Es decir, que tal vez yo, para no hacer sentir mal al amigo, al pariente, al hermano o al ex hermano en Cristo, que se ha apartado de la fe verdadera, y de repente viene a mi casa y yo, por no hacerlo sentir mal, me sonrío o le digo, tiene sentido lo que usted dice, oye, qué sé yo. Tenemos que tener cuidado con temas como esto, porque nos está diciendo el Señor que no le recibáis, es decir, que no recibamos el mensaje que nos trae. Y eso es parte de lo muy importante de este tema, que debe ser varios temas, porque es muy poco el tiempo, un solo viernes. Amén. Sí, amado, gracias, varón. Yo quiero brevemente, ya se me venció el tiempo, quiero que me permitan ver también que Dios cumple lo que Él ha prometido. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuésemos infiel, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. O sea, amado, lo que Dios ha prometido, yo quiero rápidamente leer unos textos rápidos. Tito, vamos a ver a Tito capítulo 1 verso 2, que también nos enseña así, dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes
del principio de los siglos. O sea, Dios ha prometido esto. No nos apartemos tras cosas que realmente no son enseñanza divina, sino confiemos en nuestro Dios. Ustedes saben que Cristo, Pedro confiesa en Mateo 16, verso 16, cuando Cristo hace una pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empiezan a hablar, uno dice que tú eres Juan, Elías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Qué dice Pedro? Yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. También el mismo Dios, allá en la transfiguración, en Mateo 17, verso 16, dice allí Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y estas palabras, hermano, quiero que vayamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19, 16 al 21. Para Ruiz me lo va a leer rápidamente, por favor. 2 de Pedro capítulo 1, y estamos así por el tiempo que se nos ha vencido. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien y estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amados, ¿para qué nosotros irnos tras otras enseñanzas? Cuando dice Pedro, testificando, cuando estaban allí donde decíamos de Mateo 17, verso 16, dice Pedro que tenemos también la palabra profética más segura. Si tenemos ya esto, ¿para qué irnos tras otras enseñanzas? Continuemos firmes en lo que hemos creído. Sigamos hacia adelante. No miremos para atrás. Cualquier enseñanza o cosas vanas que quieran traernos, no lo digamos bienvenida, sino apartémonos de estas enseñanzas. Amado amigo, hoy tú puedes iniciar esta verdadera enseñanza que te llevarán a la vida eterna si te entrega a Cristo, te bautiza y persevera haciendo la voluntad de Dios. Amados hermanos, ya hemos entendido. Tenemos la palabra profética más segura. No creamos a cualquier cosa. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por tu amor.